Muy bien, empezamos entonces. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de estrategias de autoprotección. Mi nombre es Carlos Proaño y durante los próximos minutos estaré compartiendo con ustedes información muy importante referente precisamente a este tema de la seguridad, al tema de la autoprotección y también de la defensa personal. Recuerden que nosotros llegamos todos los martes y todos los jueves de 18 a 19 horas a través de este perfil. También pueden encontrarnos en nuestra fanpage en Facebook. Ahí estamos ubicados como Estrategias de Autoprotección y de igual manera pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en donde también nos ubican como Estrategias Autoprotección. Así que bienvenidos, bienvenidas a este programa en el que estaremos abordando un tema bastante interesante y que va a causar mucho interés precisamente. Y aquí ustedes pueden ver en la parte de abajo, estaremos dialogando sobre cómo funciona el miedo. Así que vale la pena, por favor, que en ese instante las personas que están conectadas nos ayuden compartiendo este video, ayúdennos compartiendo esta transmisión con más gente que pueda verse beneficiada de la información que vamos a darles durante los próximos minutos. Recuerden que pueden buscarnos, ya les comenté hace un momento atrás, pueden buscarnos en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra fanpage. Ahí estamos como Estrategias de Autoprotección. También ubíquennos aquí en este perfil como Carlos Proaño y asimismo síganos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí estamos como Estrategias Poder. Así que es un gusto tremendo poder acompañarles durante los próximos minutos y ya tenemos las primeras personas que están conectándose. Recuerden que pueden también participar aquí con sus preguntas, con sus comentarios a través del chat. Y aquí tenemos saludos, dice Alfredo Pilguers, que les saluda desde la provincia del Guayas. Y un saludo tremendo para la provincia del Guayas, que está ya entrando en otra fase con respecto a este asunto de la cuarentena. Y quiero empezar comentándoles a las personas que están ya conectadas en este instante que nuestro interés, y esto siempre se les recalca en los programas que aquí nosotros estamos haciendo, nuestro interés es proporcionarles información de valor. ¿Y por qué razón? Porque la situación que estamos viviendo, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y en el mundo, es bastante complicada con respecto al tema, no solamente de la salud, sino también en el contexto de la seguridad. Como ustedes han visto, se han dado medidas económicas, hay gente que está perdiendo sus trabajos, gente que está perdiendo sus actividades laborales, y esto lógicamente va a traer una consecuencia bastante compleja a corto, mediano y largo plazo. Saludos para Jefferson Isaac también, que está conectado en este momento. Saludos para la gente que está también ayudándonos ya a compartir esta transmisión. Y miren, yo les decía que no solamente es el tema de la salud, sino el tema de la seguridad. Y no es por alarmar a la gente, pero es bueno mantener una condición de prevención precisamente. Miren, es bueno que estemos preparados. Si bien es cierto, nosotros nos encontramos en cuarentena, la mayor parte de ecuatorianos y de ciudadanos en el mundo nos encontramos dentro de casa. Sin embargo, la delincuencia no está en cuarentena. Y por esa razón quiero empezar compartiendo con ustedes una captura de pantalla. Bueno, más que captura de pantalla, quiero compartir con ustedes una noticia que precisamente se refleja por parte de la Fiscalía General del Estado. Y aquí quiero mostrarles algunas cosas que pueden desprenderse de aquello. Así que permítanme en este instante nada más, voy a compartir la pantalla. Saludos también para Jefferson Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para ti también. Y miren, se trata de un asalto que se cometió a una farmacia de la capital. Y aquí, ¿qué es lo que dice la noticia? Dice que la Fiscalía abrió una instrucción fiscal de 30 días contra las personas involucradas por el delito de robo perpetrado a una farmacia en el norte de Quito. Pero aquí hay que demostrar lo siguiente. Primero, lo que les acabo de decir, que la cuarentena no es para los delincuentes, la cuarentena no es para todas las personas, y esto podemos verlo en este instante. Pero algo que llama la atención en esta nota, si ustedes pueden ver aquí, es que la policía
policía relata en su parte policial precisamente que los ciudadanos que asaltaron esa farmacia estaban vestidos con trajes de bioseguridad. ¿Y qué significa andar con un traje de bioseguridad? Obviamente que todos debemos estar protegidos por el asunto del COVID-19, pero aquí se genera algo que también se va a dar en los próximos días con la delincuencia, y es que, claro, al estar una persona con mascarilla, al estar con gafas y con otro tipo de implementos, como puede ser un traje de bioseguridad, prácticamente es imposible identificar quién es la persona que está cometiendo un delito. Obviamente no estoy diciendo que todas las personas van a cometer delitos, pero de alguna manera hay que ser bastante perspicaz y hay que decirlo que lamentablemente mucha gente se va a aprovechar de estas condiciones precisamente para cometer este tipo de fechorías, pues ahora va a ser mucho más difícil poder reconocer a un agresor. Y algo también que me pareció interesante aquí en esta nota es que uno de los implicados en el robo estaba ya diagnosticado con COVID-19 días antes de que se produzca este hecho delictivo. ¿Qué significa entonces? Que esta persona ya conocía cuál era su condición médica, pero sin embargo no le importó, no le interesó absolutamente nada, lo que nos da a notar entonces que las condiciones de violencia, las condiciones de delincuencia pueden ser mucho más complejas de las que nosotros pensamos. Entonces, por eso es de que todos estemos pendientes y sepamos que no podemos bajar, en este caso, los brazos. Si bien es cierto, estamos en este momento en nuestros hogares, estamos en nuestras casas, aparentemente con seguridad, pero sin embargo, la delincuencia sigue trabajando. Por eso es lo que en estos días nos hemos dado el trabajo aquí precisamente en estrategias de autoprotección, de traerles temas que les llamen la atención para que todos estén precavidos, todos estén prevenidos. Habíamos hablado en programas anteriores incluso sobre las formas de engaño más comunes que se puede encontrar en esos momentos en las redes sociales. Ustedes pueden encontrar todos los programas también en nuestro canal de YouTube, ahí pueden seguirnos. En cambio, estamos como Estrategias de Autoprotección también, ahí va a encontrar todos los programas anteriores que habíamos tratado con precisamente sobre diferentes temas que son muy, muy interesantes. Entonces, como les digo, vale la pena tomar en consideración estos aspectos, es decir, no estamos solos, y no me refiero a que no estamos solos en el universo, me refiero a que no estamos solos en el ámbito de que hay gente que está pululando a nuestro alrededor y está buscando también hacer daño. Y recuerden que el daño no solamente puede ser provocado por un delincuente, sino también por un agresor, que puede ser cualquier persona que producto de una alteración psicológica, producto del estrés, puede tranquilamente verse provocada y obviamente va a causar bastantes daños. Entonces, con esta pequeña introducción, pues vamos a trabajar en cambio con el tema de hoy, que es precisamente, como dice acá, cómo funciona el miedo. Así que vamos a ver si es que por ahí hay likes, si hay corazoncitos, a ver si es que a la gente le interesa descubrir cómo es que funciona esto del miedo, y nos ayuden también compartiendo esta información. Ayúdennos compartiendo con sus contactos, con sus conocidos esta transmisión. Pueden hacer también las preguntas, si es que tienen preguntas aquí en el chat, y pues vamos a ir desarrollando este tema. Y miren, bueno, aquí yo quiero decirles lo siguiente. En mi trabajo como instructor en autoprotección, en defensa personal, yo precisamente tengo la experiencia y he trabajado ya con muchos alumnos, y existe precisamente algo en común que ellos siempre se preguntan y dicen: oiga, y ahora, ¿y cómo resuelvo este tema del miedo? Porque a veces, ¿a quién no le ha pasado que en algún momento determinado le da un pequeño miedo el momento de enfrentarse a una situación de estrés que puede ser relacionada quizás con la violencia, puede ser relacionada con un accidente de tránsito, puede ser relacionada con una situación determinada, una situación, por ejemplo, perdiste el empleo, eso también te genera obviamente estrés y eso también te da miedo. Es decir, todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida. Entonces, por eso vale la pena que, si ustedes quieren, pueden empezar a poner, por ejemplo, ahí en el chat, quién no ha sentido miedo o quién ha sentido miedo y ante qué circunstancia. Bueno, voy a empezar desarrollando este tema y va de la siguiente manera. Yo creo que cualquier persona con la cual tú te topes y te diga, sabes que a veces especialistas, ¿no? Que te dicen, sabes que yo te voy a enseñar a perder el miedo a tal cosa.
o te voy a hacer que te quites el miedo de tal cosa. Yo creo que esa persona o te está engañando o por desconocimiento te está diciendo cosas que precisamente no son. ¿Y por qué te digo esto? Porque es imposible perder el miedo, no podemos perder el miedo y te lo voy a explicar por qué. Al miedo no se lo pierde, al miedo no se lo quita de encima. Al miedo más bien se lo vence, se lo controla y se lo utiliza a nuestro favor. Y te voy a decir por qué sucede esto. Mira, el miedo es algo con lo que nosotros nacemos, ya viene en nuestro ADN, ya viene como parte de nuestra evolución como especie humana. El miedo ya está dentro de nosotros y es por esa razón que tú no lo puedes perder. Pero ¿cómo funciona el miedo? El miedo no es algo malo, el miedo simplemente es algo que está ahí para cuidarte. Mira, todos sabemos, y esto ya lo dicen incluso los estudios, que todavía nosotros conservamos en nuestro cerebro una parte que se le conoce como el cerebro primitivo, como el cerebro reptiliano, le llaman otros, hay distintos nombres, pero a lo que me voy es a que este tipo de cerebro que te digo que es primitivo es aquel que controla mucho de nuestros instintos. Controla muchísimo de nuestros instintos y ahí es donde tenemos nuestros instintos de supervivencia, nuestros instintos de reproducción, el tema de la alimentación y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que este cerebro especialmente se activa en condiciones de estrés. Entonces, cuando estás en una condición de estrés extrema, precisamente este cerebro primitivo que ya pasa a dominar tu área emocional y pasa a dominar el área lógica, es decir, lo emocional y lo lógico prácticamente desaparecen porque lo que va es el instinto. Ese cerebro reptiliano lo que te dice solamente son 3 tipos de acciones que tú puedes hacer en ese momento de estrés. Y esas acciones son corre, paralízate o pelea. Y aquí te voy a dar ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, si este cerebro reptiliano, que como te digo es primitivo, es instintivo de los animales, si este cerebro te dice, por ejemplo, paralízate, lo que va a suceder cuando tú estés en una situación de miedo, en una situación de estrés, es precisamente quedarte paralizado, quedarte quieto ahí en esa situación. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si tú estás parado o parada en una estación de bus y de repente viene un delincuente sin que tú te des cuenta y se pone al lado tuyo, capaz que en ese momento tú te vas a quedar bloqueado, te vas a quedar bloqueada y no vas a saber qué es lo que sucedió en ese momento. O sea, te quedaste paralizado del miedo y es por eso que después de un momento, cuando ya la cosa ha pasado, digamos que el delincuente te quitó las cosas y se fue, pues en ese momento recién reaccionas y capaz que te vas en llanto y empiezas a gritar y te desesperas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esa parte primitiva de tu cerebro en ese momento te dijo que te paralices. Y como te digo que esto es parte de nuestra evolución, obviamente esto también está dentro de todos los animales. Y te voy a poner otro ejemplo. Digamos que es una cebra que se encuentra ahí en una pradera, nada más, y en eso el león se acerca cautelosamente y de repente ya está encima. El momento que la cebra se da cuenta, si ese cerebro reptiliano le dijo paralízate, obviamente el animal se va a quedar totalmente quieto y evidentemente va a terminar siendo devorado por el cazador, que en este caso es el león. Entonces, como te digo, eso es lo que sucede cuando lo trasladamos a los humanos también. Entonces, si el delincuente te sorprendió y tu cerebro te dijo paralízate, pues te vas a quedar totalmente quieto ahí. ¿Ok? Ahora, ese cerebro también puede decirte que corras. Y por eso es que, por ejemplo, cuando se da un temblor, se da un terremoto, alguna cosa de esas, movimiento de tierra, y de repente tú te has dado cuenta que se mueve la tierra y hay alguien que coge y sale corriendo. Y esa persona no sabe ni cómo, ni por dónde, ni por qué, solamente sabe que tiene que salir corriendo. Es precisamente porque ese cerebro reptiliano le dice corre, porque así, de esa manera, está preservando su vida. Lamentablemente, como sale corriendo solamente por instinto, no sabe si es que capaz que el momento que cruza la calle pasa un carro y resulta que el remedio es peor que la enfermedad. Y por eso es que hay gente que sale corriendo y de pronto atropella a otras y muchos heridos. En el caso, por ejemplo, de terremotos, muchos heridos más se detectan precisamente porque la gente sale corriendo, no sabe qué hacer, está desesperada y en ese camino va causando daño a los demás. Te regreso este mismo ejemplo al caso de la cebra y el león. Si es que la cebra se da cuenta que el león está cerca, muy
muy posiblemente esa cebra va a coger y salir corriendo. ¿Por qué? Porque su instinto de conservación le dice, corre para salvar tu vida. Entonces, si tú estás también, por ejemplo, en el caso con un delincuente de lo que te estoy diciendo, capaz que ese cerebro primitivo te dice que corras y de pronto tú estás frente al delincuente y lo que haces es salir corriendo, y puede suceder casi lo mismo que con el tema del terremoto, porque sales corriendo y como solamente estás por instinto corriendo, no te das cuenta y capaz que pasa un vehículo y te atropella, o te caes en una alcantarilla, o te resbalas por salir corriendo porque el piso estaba mojado, o alguna cosa de esas pasa. Entonces, hay la otra acción que también te dice este cerebro que cometas, y es, por ejemplo, el tema de pelear. Acuérdate que este cerebro reptiliano, este miedo, como te digo, que se activa, ese cerebro reptiliano en estrés, te dice, corre, paralízate o pelea. Cuando te dice que pelees, si me voy al tema de la cebra con el león, se dio cuenta la cebra que llegaba el león, y en ese momento, si su cerebro le dice, de instinto de supervivencia, su instinto de supervivencia le dice, tienes que pelear por tu vida, pues capaz que la cebra intenta hacer algo y capaz que intenta pegarle al león, patearle, alguna cosa de esas, pero obviamente sabemos que las diferencias en cuanto a las armas que tienen estos animales son totalmente distintas. Entonces, en ese momento, claro, capaz que le sirve, capaz que no le sirve de mucho a la cebra, pero al menos está operando en ese momento su instinto de supervivencia que le dice que pelee. Lo mismo sucede cuando tú eres abordado por un delincuente. Si tu instinto de supervivencia te dice que pelees, pues capaz que en ese momento vas a procurar, qué sé yo, aferrarte al arma del delincuente si está armado, o capaz que intentas aruñarle el rostro o tratas de pelear de alguna manera. Sin embargo, como es un instinto de supervivencia, si tú no has tenido un entrenamiento previo, es posible que el proceso de pelea pueda ocasionarte muchos más daños. ¿Por qué? Porque obviamente solamente lo estás haciendo por instinto, o sea, sacas las manos por instinto, pateas por instinto, pero no necesariamente porque conoces lo que estás haciendo. Por eso es que cuando tú entrenas defensa personal y has pasado un periodo de entrenamiento que puede ser de mediano, de largo plazo especialmente, tú ya vas acoplando todos esos movimientos en tu subconsciente, vas acoplando todos esos conocimientos de tal manera que en algún momento, si tienes que utilizar esto, se vuelve totalmente mecánico. Entonces, si tuvieras que pelear, obviamente ya no es lo mismo tratar de pelear sin tener conocimiento previo que pelear utilizando en este momento ya ciertas herramientas. Entonces, como te digo, todo esto se activa precisamente porque por instinto, por estrés, y esto es lo que precisamente activa el miedo. Entonces, si te das cuenta, esto es algo totalmente natural, y querer decirte que vas a perder el miedo sería desconocer que es algo que ya viene dentro de ti y que no lo puedes eliminar. Vamos a ver si, por ejemplo, aquí tenemos alguna pregunta. Y bueno, aquí tenemos también saludos, dice Verónica Mora Morales, saludos desde México. Qué gusto, Verito, que te conectes con nosotros, y qué gusto también a la gente que aquí en el Ecuador también nos ha mandado saludos, porque es importante dar a notar que este trabajo, gracias a Dios, está llegando a diferentes países. Hemos tenido reportes de gente de Venezuela, de Perú, de Colombia, de Chile, también de México en esta ocasión, gente que nos está observando y que ve esto como interesante, gente que ve esto como importante. Así que vale la pena entonces, amigos, que nos ayuden compartiendo esta información con sus contactos, con sus conocidos, ayúdennos a llegar a más personas, porque seguramente de ahí vamos a generar una comunidad que viva más segura, más tranquila y más confiada de sí misma. Entonces, como les decía, esto es lo que sucede desde el punto de vista instintivo en cuanto al miedo. Sin embargo, aquí nosotros también podemos identificar que existen dos tipos de miedos. Como te decía, es ese miedo real. Ese miedo real, que es el que nosotros vimos en estas tres operaciones de corre, paralízate o pelea, es ese miedo real que por algo aparece precisamente para salvarte la vida, para garantizar tu supervivencia. Y aquí te voy a poner otro ejemplo, por decirte, si tú nunca has aprendido a nadar, capaz que y tú te vas a la playa, capaz que ese miedo real te dice, ¿sabes qué? No te metas más allá de la orilla en la playa, porque capaz que viene una ola gigantesca y te lleva y te ahogas. Entonces, como ves, en ese momento ese miedo real te está haciendo operar de determinada manera para que no te metas en problemas, para que no afectes tu integridad física, incluso no pongas en peligro tu vida. Si tú vas caminando, por ejemplo, te voy a poner otro caso. Si tú estás caminando por el filo de una terraza y de
de pronto estás como a 10 pisos de altura o 15 pisos de altura o pones solamente a 3 pisos de altura. Capaz que ese miedo te dice, ¿sabes qué? No te acerques un poco más adelante porque capaz que te caes y te matas. Entonces ahí es cuando viene precisamente esa sensación de miedo en el sentido de que yo no debo hacer cosas para no poner en riesgo mi integridad. Si te das cuenta, entonces, en este momento el miedo lo que está haciendo es cuidándote. El miedo te está dando precisamente las pautas para que tú no cometas algún tipo de error. Entonces, ¿cómo puede esto traducirse también en el sentido de un ataque delincuencial o en el sentido de una pelea callejera? Si tú no tienes conocimientos, o aunque lo tengas incluso, ese miedo te va a poner en una situación de alerta y esto te va a cohibir de alguna manera, o te puede estar dando también ánimos para seguir adelante y eso te lo voy a explicar más luego cómo funciona. Ahora, existe la otra parte del miedo que, como te decía, hay un miedo que es real, pero también hay un miedo que es imaginario. ¿Cuál es ese miedo imaginario? Aquella situación en la cual tú crees que te va a pasar algo, pero no tienes una certeza de que eso efectivamente va a suceder. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú en este momento estás trabajando y hay los anuncios de que van a despedir a las personas, van a despedir a muchas personas y tú dices, ya mismo me toca, ya mismo me toca, ya mismo me botan, ya mismo me lanzan del trabajo. Y tú empiezas a estresarte y ya te empiezas a hacer una historia en tu cabeza y dices, ¿sabes qué? Ya me fregué porque tengo que pagar las deudas y ahora no sé cómo conseguir el dinero y etcétera, etcétera, etcétera. Te armas toda una historia. Pero resulta que capaz sí, efectivamente votan a mucha gente, pero tú no estás en la lista de personas que tenían que irse. Pero si te das cuenta, tú ya te creaste una historia. Es decir, tú asumes cosas como que van a suceder, pero no necesariamente están ahí presentes. Mira, hay gente, te hablo, y esto funciona en muchos ámbitos, digamos en el tema de una relación de pareja. De pronto te ha pasado, a mí me pasó, que yo estaba tras de una chica y de pronto yo ya me hacía una serie de historias en mi cabeza y decía, a ver, si le digo lo que yo siento por ella, ¿será que me acepta? ¿Será que no me acepta? Y si es que me acepta, yo decía, ok, voy a sentirme feliz, voy a sentirme contento, pero si no me acepta y empiezo a hacerme las historias y generalmente los seres humanos siempre tendemos más a pensar desde el punto de vista negativo y esto es debido a creencias que nosotros ya tenemos desde atrás, pero esa es otra historia. Pero entonces empezamos a crearnos las historias negativas. Entonces yo decía, mira, o sea, si no me acepta, me voy a convertir en la burla de todos, significa que no me acepta porque soy feo, no me acepta porque tengo, no sé, mala forma de vestir y resulta que ahora esto va a pasar de chisme en chisme y ahora nadie me va a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Yo ya me llegaba a llenar de ideas la cabeza, pero resulta que era algo totalmente imaginario. Yo solamente estaba asumiendo y capaz que me declaraba esa chica y capaz que ella me aceptaba y en ese momento, claro, yo sentía toda una calma, toda una tranquilidad, pero sin embargo se quedaba en mi cabeza el hecho de que me hice tantas historias y ninguna fue cierta, porque el momento que me aceptó resulta que se rompieron todas aquellas ideas negativas y ya no había para más. Pero sin embargo, a lo que me voy es que cuando tú tienes ese miedo imaginario, tú asumes que algo puede pasar, pero no tienes necesariamente la certeza de ello. Mira, hay gente que dice, yo le tengo miedo a la pobreza. Entonces ahí hay que preguntarles, mira, ¿alguna vez tú ya fuiste pobre? ¿Alguna vez ya viviste entre la basura? ¿Tuviste que conseguir comida de la basura para poder subsistir? ¿Alguna vez ya estuviste en esa situación? Entonces capaz que me dices, no, o sea, nunca he estado en eso, pero podría pasar. Entonces, que pueda pasar es diferente a que ya haya sucedido. Entonces, como tú te das cuenta, ese miedo imaginario también se convierte en una limitación bastante grande, bastante fuerte, y eso es lo que lógicamente nosotros tenemos que enfrentar. Ahora bien, ¿cuál es la forma de vencer al miedo, de dominar al miedo? Como te decía, yo no creo que el miedo se pierda, pero sí lo puedes dominar, lo puedes manejar a tu antojo para controlar precisamente las situaciones. La única forma
que existe para dominar al miedo. Si quieren que les diga, pónganme un like por aquí o pónganme también un comentario aquí en el chat, pónganme un comentario si la gente que quiera saber en qué consiste, cuál es la fórmula para conquistar el miedo y todo lo demás. Ya les voy a decir cuál es esa forma de vencer al miedo, ya les voy a decir, pero vamos a ver si es que a alguien le interesa, les pongo acá. Si no, pues ahí continúo. Mientras tanto, les quiero comentar lo siguiente. Una vez que tenemos entonces claro esto, vale la pena. Saludos, dice Patricio Mera. ¿Qué tal, Patricio? Saludos, saludos, saludos también para ti. Saludos también para ti. Sí, por favor, dice que nos dé aquí la clave para vencer al miedo, la clave para vencer al miedo. Sí, por aquí dice, ok, perfecto. Bueno, ya les voy a decir cuál es esa clave para vencer al miedo. Pero como les decía, entonces hay que tener claro entre lo que es el miedo real, lo que es el miedo imaginario. Pero aparte de eso, hay que entender que hay personas, hay seres que conocen esto y también se alimentan del miedo. Por aquí también tenemos saludos para Anderson Rodríguez, muchas gracias, dice saludos. Y saludos también para Jenny Naranjo. Y para todas las personas que en este momento se están conectando, les pido por favor que me ayuden compartiendo esta transmisión. Entonces les decía que una vez que tú ya identificaste que el miedo entonces es algo totalmente natural, es algo que existe en ti, debes reconocer también que esto puede ser identificado también por otras personas y hay seres que se alimentan del miedo. ¿Cuáles son esos seres que se alimentan del miedo? Y aquí esto tú puedes llevarlo a todos los ámbitos que se te ocurren. En este caso estoy hablando desde el contexto de la seguridad. Y mira, por ejemplo, es el típico caso de los bravucones. ¿Te acuerdas? Los bravucones de la escuela o los bravucones del colegio que se daban cuenta que había por ahí un muchacho que era el más tímido, que era el más miedoso. Se daba cuenta que existía ese muchacho e inmediatamente ¿a quién crees que es al que más le hacían bullying? Ahora le dicen bullying. ¿A quién crees que es al que más le humillaban, al que más le golpeaban, al que más le molestaban? Precisamente al chico que más tenía miedo, porque mientras más miedo él denotaba, más miedo él expresaba, el que cometía el bullying, en este caso el abusador, el bravucón, se hacía mucho más grande y no necesariamente físicamente, sino que su ego crecía. Entonces hay gente que sabe identificar cuando otra persona tiene miedo. Si, por ejemplo, nos vamos al tema del maltrato intrafamiliar, si la pareja, digamos que puede ser un hombre o puede ser también una mujer, pero pongamos solamente por ejemplificar que es un hombre, si uno se da cuenta que la mujer tiene miedo, obviamente lo que está haciendo es alimentándose, y esto crece como un monstruo gigante. Entonces, para que te des cuenta que hay gente que se alimenta precisamente del miedo, y esto puedes llevarlo al ámbito que tú quieras, como te decía. Si estás en el caso de tu trabajo, si capaz que es el jefe prepotente, autoritario, que se da cuenta que por ahí nomás hay un empleado de esos que siempre hace todo lo que se le dice sin protestar, sin reclamar, sin preguntar. Si le dicen, ¿sabes qué? Tu contrato te dice que trabajes de lunes a viernes, pero igualmente sábado y domingo igual no te pago, pero vienes a trabajar porque vienes a trabajar. Y si esa persona se da cuenta que esa persona cede también, o sea, la víctima cede, está alimentándose precisamente del miedo de esa persona y lo que le permite hacerse más fuerte, más grande, más grande, más grande y más grande. Entonces, por eso es importante que tú identifiques hasta qué punto tu mentalidad está creciendo, tu madurez está creciendo, cómo estás educando tu forma de pensar. Y por aquí dice también Ángel Quintana, también manda saludos. Hola, ¿cómo está? Un gusto también, Ángel, para ti. También saludos para Mark Polo, saludos para la gente que está en este instante conectándose. Entonces, les decía que hay seres que se alimentan precisamente del miedo y esto puedes llevarlo a donde quieras. Mira, ¿por qué crees que había en las ferias, en los circos, la casa del terror? Porque hay una empresa que en este caso dice, ¿sabes qué? Hay personas que tienen miedo, por lo tanto, vamos a darles lo que estas personas quieren, ¿no es cierto? Y vamos a hacerles sentir sensaciones y nosotros nos vamos a alimentar precisamente de eso. Y ellos en este caso obviamente se alimentan económicamente, pero precisamente de la explotación del miedo de las personas. Si te das cuenta cómo incluso esto puede ayudar a generar dinero, ¿por qué crees que existen películas de terror? ¿Por qué crees que existen cosas que te dan miedo? Y hay gente que, por ejemplo, se lanza de puentes
haciendo el bungee jumping para sentir precisamente el miedo, la adrenalina, y hay gente que hace también negocio y no está mal, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que eso está mal, pero trabaja precisamente del miedo. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, esto del miedo tiene que ser trabajado desde tu mentalidad, porque si tú dices, ok, ya me dijeron que no debo tener miedo a las arañas, pues, ¿cómo empiezo a trabajar ese miedo? Y aquí viene la clave, lo que les iba a comentar hace un momento. La única forma de vencer al miedo es cuando te enfrentas al miedo. Esto seguramente ya lo habrás escuchado en otros lados, pero cuando te enfrentas al miedo desde una manera estratégica. Esa es la diferencia. Y te voy a poner el caso, por ejemplo, de las arañas. Dime aquí, quiero ver si es que alguien me pone aquí quién tiene miedo a las tarántulas, esas arañas gigantes, ¿no es cierto? Si yo te digo, para perder el miedo a la tarántula, tienes que ir y coger a la tarántula, puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad, porque capaz que vas y te acercas y coges la araña gigante y capaz que te pica, y si era una araña venenosa, capaz que hasta ahí llegaste, y ese no era el objetivo. Esto tiene que ser mediante un proceso. ¿Y cómo se hace este proceso? Entonces, primero, me pongo un objetivo y digo, ok, voy a perder el miedo en este caso a las tarántulas. Ok, ¿cuál es el primer paso? Primero, reconocer que tengo este miedo. O sea, no debo tener vergüenza a decir, sí, tengo miedo a las tarántulas, tengo miedo a que me peguen en la calle, tengo miedo a los delincuentes, tengo miedo al gobierno, tengo miedo a mi pareja, tengo miedo a lo que sea. Yo tengo que empezar reconociendo que tengo miedo a algo. Y date cuenta que hace un momento yo te decía que hay seres que se alimentan del miedo, pues esos seres también son los delincuentes, son los agresores, son los delincuentes. Mira, un delincuente cuando sabe que la víctima está totalmente desprotegida, que la víctima no tiene herramientas para trabajar, para ayudarse, pues obviamente por eso es lo que el delincuente, en algún video previo yo te decía que un delincuente te va a atacar por violencia y por sorpresa. Y cuando hablamos de violencia, está también infundiendo el miedo. Por eso es lo que el delincuente te ataca con un cuchillo, con una pistola, con un palo, con lo que sea, y obviamente se está alimentando del terror de las víctimas. Y acuérdate por qué funcionaba este tema del miedo, el terror en la cabeza de las personas. Entonces, eso digo que hay seres que se alimentan. Entonces, primero lo que debo hacer es reconocer, sí, efectivamente, tengo miedo a las arañas. O en este caso, tengo miedo a los delincuentes. Ok, una vez que reconocí eso, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de temor. ¿Y por qué te digo de vergüenza? Porque cuando nos dejamos llevar por el ego y vamos a decir, no, pues es que si yo, fuerte, tuco y grande, digo que tengo miedo a las arañas, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Qué va a decir mi familia? No, aquí es un cambio totalmente o una educación de la mentalidad, en el sentido de reconocer más allá de lo que puedan decir las otras personas. Entonces, una vez que yo reconocí, el segundo paso que voy a hacer es buscar la información adecuada y buscar la preparación. Entonces, si es que yo digo, tengo miedo a los delincuentes o a los agresores, en el segundo paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar la preparación. Y de repente ya busco quien me enseñe temas de autoprotección, temas de defensa personal, y si quieres puedes incluso aprender algo de artes marciales, lo que tú quieras está bueno, pero ya estás dando el paso que es precisamente buscar la información. Regreso al tema de las arañas y empiezo a buscar la información. ¿Cómo busco la información? Ok, me voy a meter en el buscador del internet y voy a poner, por ejemplo, fotografías de arañas y empiezo a buscar las fotografías más espeluznantes de arañas. Luego voy a buscar videos de arañas, o sea, incluso hay películas escalofriantes sobre arañas. Y entonces yo ya me voy acercando un poco más a ese elemento que me causa miedo. Entonces ya investigué que, por ejemplo, hay ciertos tipos de arañas que producen estos efectos cuando las picaduras son en seres humanos o viven en tales lugares, y estos son los problemas que puede causar la picadura de una araña. En el caso del delincuente, ok, yo ya asumo precisamente que debo empezar a entrenarme, pero aparte de eso voy a investigar cómo funciona la mentalidad de un delincuente y me voy a dar cuenta que existe delincuencia común, existe delincuencia organizada, pero aparte de eso, ¿por qué actúan determinados tipos de delincuentes? Hay delincuentes que no actúan solamente porque necesitan dinero para comer, hay delincuentes que actúan porque tienen trastornos psicológicos y por eso hay violadores, hay asesinos en serie que
que cometen su delito y no le roban absolutamente nada a la víctima. Entonces yo ya voy informándome, voy investigándome. Regreso al ejemplo de las arañas. Ok, ya tengo este tipo de información. Ahora sí, como ya sé cómo funciona el mecanismo de ataque de una araña o de defensa de una araña, qué puede hacerme si me acerco, listo. Voy avanzando en el camino y ahora, ok, voy a buscar una tela de araña por ahí y voy a empezar a acercarme poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que quizás llego a unos 30 centímetros de donde está precisamente el nido de la araña. Pero si tú te das cuenta, yo no te estoy diciendo ya acércate y coge y agarra a la araña, porque lo que estamos haciendo es un proceso. Ojo, este proceso no se va a dar inmediatamente de la noche a la mañana, porque necesitas hacerlo. Y como te digo que es un proceso, puede durar, no sé, un día, 2 días, 3 días, una semana, no sé. Si estamos hablando de un entrenamiento, uno prácticamente nunca termina de entrenar cuando se mete al tema de la defensa personal. Pero como te digo, es un proceso. El reconocimiento de cómo funciona la mentalidad criminal obviamente te va a tomar un tiempo porque esa investigación te va a tardar, qué sé yo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, depende. Entonces, como tú ves, es un proceso y capaz que si tú encontraste una tela de araña por ahí, capaz que el primer día vas a darle 3 metros de ventaja, o sea, vas a estar a 3 metros de distancia de la tela de araña. Al segundo día capaz que van a ser 2, al tercer día capaz que va a ser 1 metro, al siguiente día capaz que son 50 centímetros, al siguiente día capaz que son 30 centímetros. Y cuando estás a 10 centímetros de la tela de araña, ahí empieza el proceso de decisiones. Y ahí es cuando tú empiezas a tomar la decisión y dices, ok, ¿hasta qué punto enfrentarme a este miedo es beneficioso o no es beneficioso? Porque capaz que para mí puede ser beneficioso, ok, ya descubrí que las arañas no me dan miedo y hasta ahí nomás llego. No tengo por qué probarle nada a nadie, no tengo por qué topar esa araña si yo no quiero. Entonces viene un proceso de decisiones y yo digo, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás quise llegar, ya sé que no me va a causar ningún tipo de daño, ya sé que no me va a hacer, no me va a matar una araña, pero con esto es suficiente para mí. Y esto es un proceso que lo hace cada persona. Entonces, cada cual tiene su proceso. Entonces, mira, capaz que tú dices, sabes que hasta aquí nomás me acerco y con eso estoy contento y vale, está bien. Pero capaz que tú dices, sabes que quiero experimentar que sucede un poquito más. Y capaz que ahora voy a topar la tela de la araña nada más. Y el momento que sale la araña, capaz que quito el dedo y no pasó nada. Pero ya sentí esa adrenalina, ya sentí que pude acercarme y es un paso mucho más adelante de lo que yo inicialmente pensé que podía dar. Ahora, en el caso de la delincuencia, obviamente sería una locura decirte, ¿sabes qué? Para probar que ya venciste el miedo, ándate a un mercado a la medianoche donde está la turba de delincuentes a ver si es cierto que perdiste el miedo, que venciste el miedo. Eso no va a suceder porque todo tiene que trabajar en base precisamente a la lógica. Capaz que tú ya venciste el miedo solamente con el hecho de saber ya prevenir, saber autoprotegerte. Y de hecho, por ejemplo, mira, en los entrenamientos de autoprotección yo enseño una herramienta que te garantiza que con que la conozcas vas a tener por lo menos el 80% de ventaja con respecto a un agresor. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente vas a llegar al contacto físico para tener ventaja con el agresor. Puedes disuadir al agresor, puedes evitar que se te acerque incluso, pero como tú te das cuenta, es un proceso, existe una formación y capaz que con eso tú dices, sabes que sí, con esto ya me parece que está bien y no tengo por qué arriesgar mi vida. Y eso está bueno porque no hay necesidad, no es lógico arriesgar la vida solamente por probar algo. Y de hecho, tú no tienes que probarle nada a nadie. Entonces, capaz que tú vas un poco más adelante y dices, ok, y hay alguien que dice, ¿sabes qué? Ya no tengo miedo a la delincuencia y me gustó tanto esto que capaz que me hago policía, capaz que me hago militar, capaz que me meto un poco más al mundo de la defensa personal, capaz que con el tiempo me hago instructor, capaz que incluso llego en algún momento a tener que enfrentarme a un delincuente en el mundo real. Pero ¿cómo se dio eso? Precisamente porque tú ya fuiste avanzando por un proceso en el que fuiste conociendo cómo funciona en este caso el objetivo, que puede ser una araña, como puede ser un agresor, un delincuente, y cómo tú puedes enfrentarte también a ello. Porque recuerda, tú vas a enfrentarte de mejor manera al miedo cuando tienes las herramientas adecuadas. Es lo que pasaba, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio y teníamos que dar una exposición de una materia y el profesor decía o decía, vamos a tomar un examen.
De pronto los que estudiaron entraron tranquilos porque tenían todas las herramientas y tranquilos y confiados daban el examen. Pero cuando tú no estudiaste, no te preocupaste con el asunto y te sorprendieron con un examen o con una exposición, inmediatamente, ¿qué es lo que sucedía? Entrabas al proceso de miedo. Entraba el estrés precisamente a activar tu miedo, tu temor, y pues obviamente no es lo mismo. Pero si tú te das cuenta, el estímulo es el mismo. El estímulo, en este caso el examen sorpresa es el mismo, pero la forma en la que actúan las personas es distinta, porque una persona va a enfrentar con herramientas esa situación y la otra persona no va a tener las herramientas. Por eso es lo que esto se diferencia entre las personas que están. Hay dos grupos de personas, aquellas que están preparadas para enfrentar cualquier cosa y aquellas personas que no tienen idea de nada y dicen, bueno, esto ya de pasar, o sea, ya de pasar, entonces nada más. Pero como te digo, el miedo puede vencerse, puede trabajar a nuestro favor, y ya te voy a poner un ejemplo. Si es que, a ver, aquí en el chat, pero mientras tanto cuéntenme qué les está pareciendo esta conversación, les parece que es interesante, les gustó este tema del miedo, les parece por ahí, si es que tienen por ahí alguna pregunta, algún comentario, díganmelo por ahí. También vale la pena ver si es que alguien más dice, sí, vale la pena seguir con esta conversación, no vale la pena seguir con esta conversación, y bueno, pues veamos qué es lo que pasa. Pero ahora también existe otra situación, miren, y seguramente muchos han escuchado esto de la adrenalina, ¿no es cierto? Cuando tú estás en una situación de estrés, cuando estás con el miedo, fluye la adrenalina por nuestro cuerpo. Y ojo, hay que tomar en consideración entonces que el miedo, como te acabo de decir, no es malo. El miedo está dentro de ti, pero está precisamente para ayudarte, para protegerte. Lo que vamos a hacer entonces es utilizarlo a nuestro favor. Entonces, cuando empieza a liberarse el tema químico, el asunto de la adrenalina, esta adrenalina se puede empezar a circular en tu cuerpo de dos formas. Una forma lenta y una forma rápida. Y te voy a explicar cómo. Y aquí ya tenemos comentarios. Dice Patricio Mera, dice, excelente, gracias. Aquí también Michael Rondón dice, excelente, la información, chévere. Nada más les pido un favor, si les gusta esta información, ayúdenme compartiendo con más personas esta transmisión, este video, para que más gente también se beneficie de esto, que como ustedes ven, es súper chévere. Entonces, les decía que la adrenalina puede circular de una forma lenta y de una forma rápida. ¿Cuándo circula de una forma lenta? Cuando tú, aplicando, por ejemplo, la herramienta de la autoprotección, y dentro de la herramienta de autoprotección, cuando tú estás en una condición amarilla o una condición de prevención, cuando tú detectas el peligro con anticipación, ahí es cuando la adrenalina empieza a fluir lentamente por tu cuerpo, pero porque empieza también otro proceso en tu mente que está preparándote, está haciéndote generar un plan que te ayude a enfrentar a ese peligro que se viene más adelante. Entonces, por ejemplo, si tú ya te diste cuenta que un delincuente se acerca con un cuchillo, inmediatamente de la condición amarilla o de esa condición de prevención, tú vas a elaborar un plan, y tu plan puede ser salir corriendo o llamar a la policía o gritar, o el plan puede ser enfrentar al delincuente si es que no tienes de otra. O sea, tu plan puede ser multidiverso, o sea, puedes tener algunos planes. Pero como tú ya te diste cuenta que se acerca, empezaste a elaborar tu plan, la adrenalina en ese momento empieza a fluir de manera lenta y tu cerebro la controla de una manera distinta. ¿Por qué? Porque si tu plan es tener que salir corriendo, con la adrenalina que está en ese momento cargándose, capaz que alcanzas una velocidad pero extraordinaria. Por eso es lo que tú has visto. Hay casos que dicen, por ejemplo, de madres, es un caso típico, ¿no es cierto? Que de pronto un vehículo le atropelló a un niño, o está el vehículo encima del niño, y la madre vio eso y sacó una fuerza tal que no sabe ni de dónde, y muchos dicen es que es la adrenalina que precisamente le hace actuar de esa manera, y claro, logra levantar el vehículo y le saca al muchacho de debajo de las llantas del carro. Entonces, por la adrenalina incluso tú puedes generar movimientos mucho más precisos, porque ya viene incluso también lo que te decía, si tenías una preparación previa, te va a hacer actuar de una manera mucho más precisa. Entonces, tu adrenalina te hace funcionar de mejor manera. Te voy a poner un caso, por ejemplo, un boxeador que entra, o un peleador de artes marciales mixtas, lo que quieras. El momento que esté en el cuadrilátero, lo que está haciendo, está precisamente lleno de adrenalina, pero está controlado. O sea,
Esa adrenalina le está permitiendo tener mejores movimientos, le está permitiendo ser mucho más explosivo, le está permitiendo ser mucho más eficaz. Entonces, como te das cuenta, pero ¿de dónde partió esto? Precisamente desde la generación, en este caso, del miedo. Y aquí te voy a contar algo. Mira, por ejemplo, un boxeador que puede ser internacional, internacional, ¿no es cierto? Voy a poner el caso, no sé, por ejemplo, Floyd Mayweather. ¿Sí saben quién es Floyd Mayweather? Los que están aquí en este momento en el chat. Si no, pues investiguen, es un campeón internacional de boxeo. Entonces, cuando él se mete al cuadrilátero, mucha gente dice, oye, ¿y será que entra con miedo? Por supuesto que entra con miedo, pero el miedo de él no es a que le peguen, no es a que le golpeen, porque él ya viene con mucho de eso durante varios años de su vida. El miedo de él tiene otros enfoques. El miedo de él es, por ejemplo, a ser noqueado y hacer el ridículo. Porque imagínate lo que sería para un boxeador de esa categoría ser noqueado en un asalto por un contendor, por un competidor que está simplemente ahí de retador. Imagínate lo que sería. Entonces, el miedo para él, ¿cuál va a ser? El miedo va a ser hacer el ridículo, precisamente, perder su categoría de invicto, eso va a ser el miedo. Entonces, como él tiene el miedo de que eso suceda, inmediatamente su cerebro le dice, ok, entonces vamos a utilizar ese miedo a nuestro favor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente vamos a cuadrarnos de mejor manera y vamos a utilizar una estrategia. Y de pronto las personas que han visto las peleas de Floyd Mayweather muchas veces le molestan y le critican porque dicen, este tipo solamente pasa corriendo por todo el ring y no pega. Pero es parte de su estrategia, porque él está precisamente con eso también leyendo los movimientos del contendor de tal manera que él está buscando precisamente en qué momento acertar el golpe efectivo. Pero si tú te das cuenta en ese momento, el miedo a hacer el ridículo, a ser golpeado, le hace utilizar una estrategia que le ha funcionado súper bien. Por eso el boxeador sigue siendo invicto. Entonces, como tú te das cuenta, ese es un ejemplo de cómo tú puedes utilizar el miedo a tu favor. Pero hay lo que te decía también, la circulación de la adrenalina de forma rápida. Y esto circula especialmente cuando tú fuiste atacado por sorpresa o te cogieron desprevenido. Y ahí regresamos al principio de esa conversación, ¿te acuerdas? Entonces, por ejemplo, si se produjo en este momento un terremoto, el instinto de conservación, ese cerebro reptiliano te dice, corre, pues inmediatamente la adrenalina sube por tu cuerpo, va por todo tu cuerpo y funciona de esa manera y te hace salir corriendo con adrenalina. Pero ¿cuál es la diferencia entre salir corriendo contra la adrenalina? Más bien dicho, perdón, ¿cuál es la diferencia entre salir corriendo con adrenalina cuando estabas preparado y salir corriendo con toda la adrenalina simplemente por supervivir? Pues obviamente las diferencias está en que en un momento tú tienes el control de la situación y en el otro momento tú no sabes lo que pasa y por eso sales corriendo y capaz que pasa un vehículo, te atropella y hasta ahí nomás llegaste. Entonces, si te das cuenta, esto del miedo puede trabajar a tu favor. Entonces, la pregunta que la gente dice, oye, pero entonces, ¿y cómo controlo este tema de la adrenalina y el miedo? Desde el punto de vista de la autoprotección, tú puedes manejar el miedo a tu favor cuando tienes las herramientas que te permiten prevenir. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues eso te lo voy a seguir contando en los próximos programas. Pero como tú puedes en este momento entonces darte cuenta, a lo que me voy con esto es que el miedo no es malo. No le tengas miedo a tener miedo. No te sientas mal porque tienes miedo. La única cosa que tenemos que sí poner en consideración es que necesitamos utilizarlo a nuestro favor. Y te voy a poner otro ejemplo. Digamos que, mira, ahorita todo el mundo tiene el miedo a quedarse sin trabajo, todo el mundo tiene el miedo a quedarse sin qué comer, sin dinero. Entonces, ¿qué es lo que te hace ese miedo? Ese miedo puede llevarte a dos cosas. A la primera, quedarte paralizado. Y cuando te quedas paralizado, también te quedas esperando a ver que las cosas vengan. Entonces, de pronto alguien va a tener la esperanza de que el gobierno te va a ayudar o de que alguien te va a venir, te va a dar una donación o de que alguien por ahí, por milagros, te va a dar un trabajo y te dejó paralizado el miedo. Pero capaz que ese miedo me dice, oye, si te quedas sin trabajo y ahora de qué van a vivir, o sea, y con qué vas a pagar la escuela de tus hijos, y con qué van a comer, cómo te vas a mantener. Y ese miedo, entonces, a quedarme sin qué comer, me va a obligar, me va a llevar, va a ser mi motivación para buscar qué hacer.
Y de repente, entonces yo empiezo a generar un emprendimiento, de repente se me viene una idea de negocio, de repente se me ocurren un montón de cosas y digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver estrategias alternativas. Y capaz que en este momento voy a ver, ok, voy a buscar trabajo. Vamos a ponerle como una alternativa porque vamos a ver si es que alguien me da trabajo en la condición que hay, pero no le descartes, pone por ahí. Ok, siguiente opción, voy a buscar, voy a ver en qué soy bueno y voy a explotar mis dones y talentos y de pronto me pongo un emprendimiento. Ok, otra opción, ¿sabes qué? Voy a vender cosas que no necesite y de repente veo que aquí en mi casa tengo un montón de cosas que están buenas y que puedo venderlas y a alguien le puede interesar y capaz que las vendo. Entonces, si te das cuenta, la diferencia simplemente radicó, el estímulo es exactamente el mismo. La diferencia solamente está entre quienes se paralizaron del miedo y quienes buscan y utilizan el miedo como un aliado para salir adelante. ¿Sí? Entonces, como tú puedes ver aquí, el tema del miedo, insisto, chicos, chicas que en este momento están viendo la presente transmisión, no tiene que verse como algo malo, como algo negativo. Simplemente esto tiene que ser utilizado a tu favor y para hacerlo, pues vamos a ver cuáles son las herramientas de las cuales disponemos en estos momentos, ¿ok? Vamos a ver si es que hay alguna pregunta, chicos, acá en el... Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta eso aquí en el chat. Vamos a ver si es que hay likes, qué les está pareciendo esta transmisión, a ver si es que alguien manda por ahí un like, un corazoncito, para ver si es que vale la pena, como les digo, seguir haciendo este tipo de conversatorios, este tipo de charlas aquí. Como ustedes saben, estamos llegando todos los días martes, perdón, estamos llegando todos los días martes y los días jueves de 18 a 19 horas, tratando temas relacionados con la autoprotección y también la defensa personal. Y quiero comentarles también que en este momento les estoy colocando aquí en el chat, estoy colocándoles el enlace a un reto que se ha denominado reto de 21 días de reprogramación mental positiva. ¿Y qué significa esto de la reprogramación mental? La reprogramación mental implica hacer un proceso que te ayude a cambiar precisamente todas esas creencias que a ti no te ayudan a salir adelante de diferentes formas. Ojo, es un reto totalmente gratuito y precisamente aquí también vamos a trabajar sobre el tema de miedos. Mira, hay muchas personas que dicen yo tengo miedo a emprender o tengo miedo a cualquier cosa y precisamente eso es lo que vamos a trabajar en cuanto a esta reprogramación. ¿Y por qué se llama reprogramación mental? Porque nosotros desde hace muchos años atrás, desde niños, tenemos ya programas que nos han puesto en nuestra cabeza y eso es lo que no nos deja avanzar. Y esto en todos los ámbitos. Por ejemplo, te dijeron desde chiquito, ¿sabes qué? El dinero no crece en los árboles, o el dinero es solamente para los ricos, o tú no eres capaz de tener dinero, o capaz que te dijeron, ¿sabes qué? Tú eres un inútil, tú eres un vago, o tienes un problema de que, ¿sabes qué? Tu autoestima está por los suelos. O sea, todo este tipo de cosas, si te das cuenta, son programaciones que nosotros tenemos. Al momento nos están también reprogramando. Mira, una programación que nos pusieron al inicio de la cuarentena era el tema del miedo. Y el miedo, como tú sabes, y esto lo han dicho también muchos especialistas, el miedo también produce una baja en tu sistema inmunológico. Y cuando baja tu sistema inmunológico, lo que produce también es que seas mucho más susceptible a cargarte de virus y de todo este tipo de cosas. Entonces, para que veas que el tema del miedo no es solamente algo así nomás, esto puede llevar a niveles sumamente preocupantes. Entonces, por eso es que en este proceso de reprogramación mental positiva vamos trabajando con las creencias de las personas y ayudándoles a salir adelante y precisamente como les digo aquí en este momento en el chat estoy poniéndoles cuáles son las condiciones que ustedes necesitan para participar. Ahí hay un link al cual ustedes le dan clic. Esto les lleva a responder unas preguntas ahí e inmediatamente tienen el acceso. Nosotros trabajamos estos retos con un número determinado de personas. Cuando llegamos a ese número de personas, avanzamos ya con los retos y como les digo, una herramienta, o más bien dicho, una condición esencial que nosotros requerimos, eso sí, es que la gente tenga excelente actitud y que tenga sobre todo también el asunto de disciplina. Y en esto yo les cuento que incluso ya tenemos en marcha y ya está funcionando, ya arrancó hace unos días atrás el reto de 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal. Y es también un asunto bastante chévere e interesante que cuando se abra la tercera edición, porque ahorita ya empezamos, yo les voy a contar aquí a través precisamente de nuestros contenidos en
en la fanpage, en Estrategias de Autoprotección, o también en el perfil de Carlos Proaño. Así que entonces aquí les dejo precisamente esta información. Si es que no hay preguntas, si es que no hay ninguna sugerencia, si es que no hay ningún comentario, pues hasta aquí nomás llegamos. Ha sido un gusto tremendo para mí poder acompañarles en esta jornada, y lo que les digo siempre es: ayúdennos compartiendo por favor esta transmisión, ayúdennos a llegar a mucha más gente que se beneficie de todo lo que aquí está hablando. Miren, es importante que nosotros seamos una sociedad más solidaria, que seamos precisamente una comunidad más fuerte. Tenemos que luchar contra los delincuentes, como les decía al principio de esta jornada. Miren, nosotros estamos de cuarentena, la delincuencia no está de cuarentena, las agresiones intrafamiliares no están en cuarentena, las agresiones a niños, a jóvenes no están en cuarentena, y por eso esta es nuestra contribución, precisamente este tipo de programas, y poner ese granito de arena para que esta sociedad sea más segura, sea más empoderada y pueda precisamente salir adelante. Todos, absolutamente todos en ese instante estamos metidos en el mismo mar. Simplemente estamos en diferentes barcos, pero vamos navegando hacia el mismo objetivo. Así que entonces, como les digo, ayúdennos por favor compartiendo esta transmisión. Y bueno, pues ha sido para mí un gusto tremendo poder acompañarles. Síganos en nuestra fanpage. Ahí estamos como Estrategias de Autoprotección. Ahí hay mucho contenido de valor que ustedes pueden aprovechar. Hay estos programas. También síganos en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como Estrategias también de Autoprotección. Estrategias de Autoprotección en YouTube. Ahí también están todos los videos anteriores. Quienes no han visto los videos anteriores de este programa, ahí están todos los videos. Y también pues ayúdennos también compartiendo esa información como acabo de decir. Entonces, un gusto tremendo. De aquí nos vemos el próximo día martes. Gracias, dice Jenny Naranjo. Gracias por tus aportes. Gracias también a ustedes por estar pendientes de esas transmisiones. Gracias a todas las personas que participaron aquí con los comentarios, con los saludos. Gracias a todos ustedes. Y entonces nos vemos la próxima semana, que va a ser un tema también súper interesante, que les pido que no se pierdan, porque eso les va a ayudar muchísimo para que salgan de problemas. Ya les contaré en los previos de esta transmisión, en los anuncios, en las publicidades, en los spots, les estaré comentando de qué se trata. Pero entonces, acompáñennos la próxima semana. Un abrazo gigante. Nos vemos el próximo día martes. Chao, chao.